Se rieron cuando un humano entró en la arena galáctica. Pero 2 minutos después, el guerrero más fuerte del mundo estaba en un cráter luchando por su vida. He visto muchas decisiones estúpidas en mis 3 décadas como analista de combate para la Liga Galáctica de Combate. He visto a berserkers traxianos cargando contra muros de plasma. He visto a asesinos Kejin olvidar su propia resistencia al veneno. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para lo que presencié en la estación Kara Sector 9 durante lo que debería haber sido la pelea más predecible del siglo. Me llamo Krell y soy lo que se podría llamar un espectador profesional. Veo combates, los analizo, comento para los 70.000 millones de seres que sintonizan desde 12 sistemas en cada rotación. Y déjenme decirles que, cuando anunciaron este enfrentamiento en particular, me reí tanto que casi me rompo el saco pulmonar secundario. La arena en sí era una obra maestra de ingeniería. Debo reconocerlo. 60.000 asientos dispuestos en una espiral perfecta alrededor de una pista de combate circular de 200 metros de ancho. La cúpula superior mostraba las cuotas de apuestas en tiempo real en 17 idiomas diferentes. Y los escudos de energía zumbaban con la potencia suficiente para contener una pequeña supernova. Toda la estructura flotaba en el vacío del espacio porque, al parecer, necesitábamos el dramático telón de fondo de estrellas y nebulosas para ver cómo alguien se convertía en pasta. Y vaya si tuvimos una multitud ese día. Todas las especies principales enviaron representantes. Los delegados de Boch ocupaban las gradas superiores, con sus cuerpos cristalinos que refractaban las luces de la arena en patrones de arcoíris. Abajo, en las secciones premium, los adinerados comerciantes Kejin se relajaban sobre piedras calientes, con sus créditos listos para fluir hacia lo que consideraban un resultado garantizado. Incluso vi un grupo de traxianos en la sección de pie, con los 6 brazos ya en alto anticipando la violencia. El aire, o lo que se suponía que era en el ambiente, vibraba de emoción y el inconfundible olor a comida de concesión demasiado cara. En algún lugar, un vendedor ofrecía larvas de escarabajo candariano fritas por 30 créditos el cubo. Un robo en la carretera, pero a nadie parecía importarle. Entonces llegó el campeón. Borgat entró en la arena como si fuera suyo, lo que, considerando su historial, prácticamente era cierto. 3 metros de puro músculo envueltos en escamas verde oscuro capaces de desviar balas de pequeño calibre. Su especie, los Kraat, eran depredadores naturales de un mundo de alta gravedad donde todo quería matarte y normalmente lo conseguía. Había ganado 47 combates consecutivos en esta liga. 47, su movimiento característico, el golpe con gravedad, había hospitalizado a campeones de 6 especies diferentes y había acabado con 3 carreras de forma permanente. La multitud estalló. Rugidos, chasquidos, resonancias armónicas y diversas expresiones de sed de sangre propias de cada especie llenaron la arena. Las pantallas de ropa de cama se actualizaban en tiempo real, mostrando a Borgat como favorito con un 98,3%. Su música de entrada, una especie de canto de guerra krago mezclado con tambores sintéticos, hizo temblar los asientos de la grada inferior. Entonces anunciaron al retador, el humano Tommy Chen. No bromeo. Un humano de la Tierra. Ese pequeño mundo mortal en el brazo de Orión que todos intentaban clasificar como reserva natural o zona de cuarentena, según a quien le preguntaras. Entró con un sencillo uniforme de combate, pantalones negros y camisa gris, ambos de algún tipo de tela sintética, sin armadura, sin armas, sin una entrada impresionante. Medía quizás 1,8 metros, pesaba unos 80 kilogramos y parecía recién llegado de un trabajo de procesamiento de datos. Cabello castaño, ojos marrones, complexión promedio para su especie, lo que significaba escuálido para los estándares de la arena. La multitud guardó silencio durante exactamente 4 segundos. Entonces empezaron las risas. Revisé las tablas de la ropa de cama de nuevo. Borgat 99,7%. El 0,3% restante probablemente era solo un error del sistema o alguien que pulsó el botón equivocado. Bueno, murmuré en mi grabadora, apenas conteniendo la risa. Esto debería terminar rápido. Equipos médicos, por favor, prepárense para la probable retirada de pasta humana del suelo de la arena. No sabía que estaba a punto de tragarme esas palabras. Lentamente, con dolor, y con una generosa porción de pastel humilde aparte. Entonces, ¿cómo terminamos con este absurdo desajuste? Buena pregunta. Me alegra que preguntes. Déjame explicarte. Mientras los luchadores hacían su obligatorio ritual de círculos previo al combate, Tommy Chan aparentemente se había abierto camino a través de las ligas inferiores. Sí, esas ligas,
Las que no televisamos porque ver peleas competitivas reales es más entretenido que ver masacres preliminares. Excepto que, de alguna manera, este humano no había sido masacrado. Había ganado repetidamente 16 peleas en los circuitos menores, todas victorias, la mayoría por nocaut técnico o sumisión. Ahora, antes de que te impresiones, déjame aclararlo. Las ligas menores son donde los luchadores fracasados van a fingir que aún importan y donde los jóvenes idiotas van a aprender porque deberían haber elegido la contabilidad. Los oponentes de Tommy habían incluido a un botch geriátrico cuya estructura cristalina se mantenía unida principalmente por la esperanza y el adhesivo médico, un Keijin con un miedo documentado al contacto físico y un traxiano que aparentemente había olvidado que 3 de sus 6 brazos eran decorativos debido a una lesión de la infancia. Pero las victorias son victorias técnicamente, y la liga tenía reglas. 16 victorias consecutivas te daban una oportunidad por el campeonato, sin importar lo cuestionables que fueran. El Consejo de la Liga había intentado bloquearlo, alegando motivos de seguridad, lo cual era divertidísimo viniendo de la misma organización que una vez aprobó una pelea en la que ambos competidores usaron sangre ácida como mecanismo defensivo. El estadio necesitó un reemplazo completo del suelo después de eso. Tommy había insistido en su derecho a competir. Algo sobre el honor y la prueba de fuego, los humanos y su extraño apego a los conceptos abstractos. Nunca lo entendería. A mi alrededor, la burla alcanzó su punto álgido. A mi izquierda, un comerciante Keijin estaba literalmente apostando a qué parte del cuerpo se separaría primero del torso de Tommy. La favorita del momento era la cabeza con una probabilidad de 3-1. El brazo izquierdo iba segundo con una probabilidad de 5-1. Alguien había apostado 100 créditos a la vaporización completa, lo que parecía optimista incluso para los estándares de Borgot. Le doy 30 segundos. Alguien detrás de mí siseó un discurso de clic antraxiano. 20 otro respondió, Borgat probablemente tenga hambre. Querrá terminar rápido y llegar al buffet posterior al combate. Debo mencionar las especificaciones técnicas de la arena, ya que pronto serán muy relevantes. La pista de combate estaba equipada con placas de gravedad variable capaces de generar entre 0,5 y 15 veces la gravedad galáctica estándar. Los luchadores podían manipular estos parámetros mediante implantes neuronales, creando pozos de gravedad, lanzándose con menos peso o aplastando a sus oponentes con mayor masa. Los escudos de energía formaban una cúpula que podía soportar aproximadamente 47 megatones de fuerza antes de fallar. Esta cifra era sospechosamente específica, ya que la habíamos probado exactamente una vez durante un combate entre dos formas de vida basadas en antimateria. La arena necesitó reparaciones durante los 6 meses posteriores. Los campos de fuerza también se entrecruzaban en puntos estratégicos, creando obstáculos y oportunidades tácticas. Los luchadores expertos los usaban como puntos de lanzamiento, escudos o trampas según la situación. Borgt era extremadamente hábil. Sus victorias anteriores se reprodujeron en mi memoria como una recopilación de terror. Allí estaba el campeón traxiano al que había doblado literalmente por la mitad con un aplastamiento de 3 gravedades. El bailarín de cristal botch al que había destrozado en 17 pedazos de un solo puñetazo amplificado. Mi favorito, si es que se le puede llamar así, era el berserker Crandor, que lo había cargado con potenciadores químicos de la ira que inundaban su sistema. Borgat simplemente había aumentado la gravedad local a 8 veces la estándar y observó cómo el berserker se desplomaba bajo su propio peso muscular, con los huesos de sus piernas crujiendo como ramas secas. Una delicia, la verdad. Mientras tanto, Tommy Chen estaba en su rincón haciendo una especie de rutina de estiramientos. Tranquilo, concentrado, respirando lenta y pausadamente. Su frecuencia cardíaca, mostrada a los monitores médicos por seguridad, marcaba 62 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca en reposo para humanos, según mi base de datos. O este humano era la criatura más zen de 12 sistemas, o realmente no entendía lo que estaba a punto de sucederle. Junto a mí, otro analista murmuró, ¿lo sabe? ¿Debería alguien decírselo? ¿Decirle qué? Respondí, que está a punto de convertirse en una advertencia. Creo que lo descubrirá en unos 90 segundos. El árbitro, un árbitro de albine neutral con sensores en lugar de ojos, flotó hasta el centro de la arena. La pelea estaba a punto de comenzar, y yo tenía asientos en primera fila para lo que supuse que sería el combate por el campeonato más corto en la historia de la liga. Resulta que las suposiciones pueden ser peligrosas. Los sensores del árbitro del Vine brillaron en amarillo brillante, la señal universal para el comienzo del combate. Y luego, sabiamente, se teletransportó a la plataforma de observación sobre la cúpula de energía. Una jugada inteligente.
Nadie quería estar en el suelo cuando Borgat comenzaba a trabajar. Borgat se movió primero. Naturalmente, siempre lo hacía. El campeón Kragot adoptó una postura de caza tradicional. Sus enormes piernas se enroscaron bajo él como resortes comprimidos. Sus escamas ondularon con anticipación, cada una endureciéndose en una placa defensiva que probablemente podría detener una bala cinética a corta distancia. Había visto esta misma postura 47 veces antes. Siempre terminaba de la misma manera. Voló en círculos a la derecha, manteniendo una distancia de unos 15 m. Un enfoque clásico. Deja que la presa se ponga nerviosa. Deja que cometa el primer error y luego lo aproveche con una fuerza abrumadora. La placa de gravedad bajo sus pies registró sus órdenes neuronales, lista para lanzarlo hacia adelante a velocidades que licuarían a la mayoría de los seres orgánicos al impacto. Tommy, mientras tanto, hizo algo inesperado. No se quedó paralizado. No cargó hacia adelante presa del pánico. No intentó huir al borde de la arena como tantos luchadores condenados antes que él. En cambio, comenzó a moverse lateralmente, manteniendo a Borgaf a una distancia constante, sus pies haciendo pequeños y precisos ajustes con cada paso. Interesante juego de pies, murmuré en mi grabadora. Aunque admito que lo dije con bastante sarcasmo. El humano parecía estar posponiendo su inevitable aplastamiento unos 30 segundos más. ¡Qué ingenioso! La risa del público se había desvanecido en atención concentrada. Digan lo que quieran sobre los espectadores sedientos de sangre, pero reconocían un comportamiento inusual cuando lo veían. Sus movimientos eran económicos, equilibrados y no desperdiciaban energía. Su centro de masa se mantuvo bajo y estable. Su respiración se mantuvo constante a las mismas 62 pulsaciones por minuto. Borgat se desmayó a la izquierda. Una prueba clásica. La mayoría de los luchadores reaccionarían, adoptando una posición defensiva que luego podría ser aprovechada. La respuesta de Tommy fue mínima. Desplazó su peso ligeramente, ajustó su ángulo unos 5 grados y continuó su movimiento lateral. Sus ojos, noté en el primer plano, nunca se apartaron del centro de masas de Borgat. Ni su cabeza, ni sus brazos, sino su torso. ¡Ja! La paciencia del campeón duró exactamente 18 segundos, lo cual fue más de lo habitual. Entonces atacó. Vargo activó una reducción de gravedad bajo sus pies a 0,2 estándar y se lanzó hacia adelante con la fuerza suficiente para romper el blindaje de combate. Recorrió 15 metros en menos de un segundo. Su brazo derecho se echó hacia atrás para un devastador golpe de martillo que una vez había derrumbado un casco de combate reforzado. El aire alrededor de su puño se comprimió en ondas de choque visibles. Tommy se movió, no hacia atrás, ni hacia los lados, sino hacia adelante. En ángulo, su cuerpo giraba suavemente como si estuviera realizando una danza extraña. El puño de Borgat atravesó el aire vacío justo donde la cabeza de Tommy había estado una fracción de segundo antes. El sonido de la atmósfera desplazada resonó como un trueno por la arena. La multitud jadeó. Varias exclamaciones específicas de la especie. De hecho, el boche emitió sonidos cristalinos y resonantes. Los traxianos chasquearon las mandíbulas sorprendidos. Estoy bastante seguro de que emití un chillido indigno. Borgat aterrizó, giró e inmediatamente lanzó un golpe de seguimiento con el brazo izquierdo. Sin desperdicio de movimiento, puro instinto depredador. El golpe llegó rápido. Un barrido horizontal diseñado para atrapar a los oponentes que esquivaban. Tommy se agachó por completo, con las rodillas dobladas, la columna curvada, y el enorme brazo escamoso pasó sobre él con unos 3 cm de espacio libre. Pude ver el cabello de Tommy moverse en el aire desplazado. ¿Qué demonios? Me sobresalté y luego me contuve. Comentario profesional. Krell. Profesional. El humano demuestra una agilidad sorprendente para su especie. Esto prolongará lo inevitable. Quizás un minuto más, pero mi voz carecía de convicción, y lo sabía. Borg presionó el ataque, lanzando una combinación de golpes que había demolido un dron de combate reforzado en un ejercicio de entrenamiento. Jab de derecha, cruzado de izquierda, uppercut de derecha, gancho de izquierda. Cada golpe generaba explosiones sónicas. Cada uno tenía suficiente energía cinética para pulverizar huesos y reventar órganos. Tommy los esquivó todos. No bloqueó, esquivó. Su cuerpo se movió en pequeños incrementos precisos. Cada movimiento estaba perfectamente sincronizado para que los puños de Borgat pasaran a una proximidad letal, pero nunca conectaran. Sus pies realizaban un patrón intrincado en el suelo de combate,
ajustando constantemente la posición, el ángulo y la distancia. Parecía fácil, lo que sabía por experiencia que significaba todo lo contrario. Las probabilidades de las apuestas cambiaron. 98,9% para Borgat, 5% para Tom, 6% para un empate, que solo podía ocurrir si ambos luchadores se dejaban inconscientes simultáneamente. Algo que había ocurrido exactamente una vez en la historia de la liga e implicaba una anomalía temporal. Borgat retrocedió, respirando con dificultad. Ahora, no exhausto, todavía no, pero definitivamente gastando energía a un ritmo inesperado. Su ceño escamoso se frunció en lo que reconocí como una reevaluación táctica. Tommy mantuvo su postura, aún tranquilo, aún respirando a esa frecuencia cardíaca absurdamente baja, esperando. Bueno, dije a mi grabadora, intentando mantener mi escepticismo profesional. El humano había logrado evitar ser pulverizado durante 45 segundos. Impresionante, como lo es ver a alguien hacer malabarismos con granadas activas. Sabes que acaba mal. Simplemente no se sabe exactamente cuándo. Entre la multitud, las risas habían cesado por completo. Ahora solo había silencio en el creciente susurro de confusa especulación. Borgat decidió que era hora de dejar de jugar. ¡Ay! Si tan solo hubiera reconsiderado esa decisión. Lo vi venir en el momento en que Borgat cambió de postura. Su peso descendió aún más. Su centro de masa se realineó y su implante neural envió un pulso preparatorio a la placa de gravedad bajo el suelo de la arena. Todos los analistas de combate del edificio reconocieron lo que estaba a punto de suceder y un murmullo colectivo de anticipación recorrió la multitud. El golpe de gravedad, la técnica característica de Borgat, su remate. El movimiento que había acabado con carreras, hospitalizado a campeones, y en una ocasión, creado un cráter en el suelo de la arena que requirió 3 días de reparaciones y un conjunto de placas de gravedad completamente nuevo. «Oh, esto es todo, amigos», dije en mi grabadora, incapaz de ocultar la emoción en mi voz a pesar de mi actitud profesional. Borgat va por el golpe. Que alguien avise al equipo médico. En realidad, que avisen al equipo de conserjería. También. Necesitarán equipo de limpieza industrial. Permítanme explicarles por qué este movimiento se consideró absolutamente imparable. Para que entiendan la catástrofe que desafiaba la física que estaba a punto de desencadenarse. El golpe de gravedad funcionaba con un principio simple que combinaba la fisiología de Krago con la manipulación gravitacional avanzada. Primero, Borgat acortaba la distancia con su oponente, lo cual, dada su velocidad y potencia, estaba prácticamente garantizado. Segundo, iniciaba un agarre usando su masa y fuerza superiores para asegurarlo. Tercero, y aquí es donde se volvía hermoso, a la vez que aterrador, activaba su implante neuronal para crear un pozo de gravedad localizado directamente sobre su oponente, al tiempo que reducía la gravedad bajo sus pies a casi cero. Como resultado, Borgat se lanzaba hacia arriba con su oponente agarrado, ascendiendo hasta los límites superiores de la arena, aproximadamente a 40 metros de altura. Luego, en la cima, invertía los campos de gravedad. Se activaban 15 veces la gravedad estándar debajo de ellos, mientras que la gravedad cero permanecía arriba. Las matemáticas eran brutales. Un humano de 80 kilogramos cayendo desde 40 metros bajo 15 veces. La gravedad normal impactaría el suelo de la arena con aproximadamente 412.000 joyas de energía cinética. Para ponerlo en perspectiva, eso equivalía a ser impactado por una pequeña nave espacial a velocidad de combate. Nadie sobrevivió al impacto de gravedad. Nadie. No era físicamente posible. La fuerza distribuida por el cuerpo rompería todos los órganos principales, colapsaría simultáneamente la estructura esquelética y básicamente transformaría a un ser vivo en lo que los profesionales médicos clasificaron técnicamente como una sopa orgánica espesa. El público lo sabía. Yo lo sabía. Las apuestas lo sabían. Inmediatamente, las probabilidades de Borgat volvieron al 99,4%. Tommy Chen, de pie allí con su expresión tranquila y su ritmo cardíaco estable, o lo sabía y había aceptado su muerte inminente, o estaba a punto de aprender una lección rápida y definitiva de física avanzada. Borgat cargó, esta vez sin un golpe de prueba, con una entrega total. Sus piernas activaron la asistencia gravitatoria, impulsándolo hacia adelante con suficiente aceleración como para generar una distorsión visible en el aire. Recorrió la distancia hasta Tommy en 6 segundos, extendiendo los brazos para asegurar el agarre. Tommy no esquivó. Ese era el momento.